amigos, bienvenidos a Conversaciones. Aquí vamos a sostener un diálogo con un amigo muy querido, es una figura prominente de la política dominicana, es un compañero, es una persona que ha desarrollado una carrera muy exitosa, un hombre de familia, es esposo, es padre, es abuelo, y me honra mucho su amistad y su cariño. Hito Bisonó con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Me alegro mucho de poder acompañarte en esta nueva etapa. Sí, Sí, y sé que vamos a tener una buena conversación. así es. Hito, yo quiero iniciar, como dicen siempre, por el principio. Y yo sé que en tus años de más juventud, porque todavía conservas juventud, pero en los años de más juventud, tenías inquietudes políticas. ¿Dónde nacen esas inquietudes políticas y qué te lleva al servicio público y a desarrollar una vida de cara al pueblo dominicano de servicio y demás? Fíjate, creo que hay algo de genética. Ujú. Y digo eso por mis antepasados, y mi papá y mi mamá, que aunque no fueron dirigentes nacionales o políticos, siempre tuvieron inquietudes de, de los movimientos sociales y de las etapas que se vivió en República Dominicana y en el mundo. Ahora bien, sociológicamente se dice que el joven que no tiene corazón, bueno, pues como que no está en esa etapa. Claro. Y el adulto o de la tercera, cuarta, quinta eh, edad, porque ya se vive más, Sí, claro. que no tiene cerebro, pues también como que se ha saltado alguna etapa. Y a los 16 años, a mi edad de 16 años, la República Dominicana vivía un cambio. Recordemos que en los años 60, la, los enfrentamientos cívicos, ¿verdad? Sí, claro. La República Dominicana, luego los 12 años de Balaguer, y luego una etapa de más madurez y de transiciones democráticas, se puede decir. Pero los hechos impactaban. Cuando yo tenía 16 años, ya yo tenía de referencia a mi mamá artista, soprano, Sí, claro. lo que era el Teatro Nacional, el Museo del Hombre, la biblioteca, que en esa época, imagínate, no había inteligencia artificial, había que ir con un cuaderno a la biblioteca y buscar Claro. los libros y la tarjeta. Sí. Y era una biblioteca al día. Sí. Con mi padre, lo que era la ciudad colonial, mi padre era arquitecto restaurador de monumentos, la ciudad primera de América, con una inversión importantísima para la restauración de esa zona. Y caminando el país con ellos, pues yo podía ver los asentamientos agrarios, las casas, los proyectos habitacionales económicos, las reservas naturales que se hicieron, las presas que se hicieron cuando todavía nadie hablaba de medio ambiente. Ya en la época de los 70, aquí habían presas con turbinas para generación eléctrica. Sí. Y ya habían parques y proyectos que hoy son los grandes pulmones del país. Y lo de mi época, recordarán la inauguración del Centro Olímpico. Lógico. Una ciudad mucho más pequeña, Sí. que todavía no había... No estaba atomizada como ahora. Correcto. Todo se circunscribía al distrito. Sí. La provincia no existía. Y la inauguración de ese Centro Olímpico fue impactante por una juventud. Y eso nos llamó la atención. Entonces nos inscribimos en esa corriente social cristiana, porque en ese momento también hubo alianzas, y hay que decir la verdad, todos los partidos tenían institutos de formación. A mí me tocó, bajo la sombrilla de la Conrad Adenauer, ir a Venezuela a formarme, en el Instituto Obrero, COPEI. Venezuela, cosas de la vida también, era el referente de la democracia para América Latina. Después de la firma del punto fijo, Venezuela estableció una ruta institucional y democrática importante. Y no solamente íbamos los socialcristianos, iban también con los ADECO, Sí. los socialdemócratas. Los socialdemócratas. Y así también tenía el PLD, que comenzaba a ser un partido pequeño, Sí. pero era un partido, tenía su círculo de estudio. También. Entonces ahí comenzamos a formarnos, a llamarnos la atención, y a mí me tocó seguir la trayectoria dentro de la sombrilla de Joaquín Balaguer, que era un hombre enigmático, era un imán cuando conversaba con él,
un intelectual, tú podías estar de acuerdo o no con él, pero tenía sus atributos. Y ahí comenzamos. Ese recuerdo, Ito, 16, 20, 25 años, un hombre joven que tenía ya proyecciones, tenía un pensamiento que iba construyendo alrededor de la República Dominicana. ¿Cómo era tu vida en esa época? ¿Era un joven normal? ¿La política comenzó a sustraerte mucho tiempo, a consumirlo? ¿Cómo era Ito antes de formar familia, antes de enrumbarse formalmente en la actividad política? Bueno, efectivamente eran también otras épocas. Sí. Por ejemplo, los carros públicos con el techo mamey o azul. Para yo ir a mi casa, yo recuerdo, y bueno, para hacer en la realidad total, yo vengo del dentista antes de grabar aquí ahora. Okay. Y me acuerdo cuando yo iba al dentista, en esa época que quedaba por abajo casualmente del Colegio Santa Teresita, en la Bolívar, era Marión, y entonces te llevaban a la esquina de la UAS. Okay. Y tú cogías la Onatrate en esa época, la número 10, y te llevaba cerca del Country Club. Y nosotros en la UAS, que vivíamos en el Wenceslao Álvarez 22, teníamos caballo amarrado. Y ese era la dinámica de la ciudad jardín era otra. botánico de nosotros, Sí, era claro la que UAS. sí, claro. Y entonces la dinámica era otra. Yo tuve la oportunidad de criarme también yendo a la finca de mi paterna en Moca, y por eso yo digo soy mocano. Viví de chiquito allá cuando mi papá, mi mamá vivían fuera, corriendo al tema de la persecución de la tiranía. Pues nos dejaron a nosotros en la finca con mi abuela. Pero también íbamos en vacaciones, los fines de semana, que subíamos a Jarabacoa, que íbamos donde uno iba a La Romana, donde Eduardo Fernández, Sí, papá sí, de claro que W. sí. Sí, claro que sí. O íbamos al Seibo, donde compadre de mi papá, que como hermano, tío Enrique de Castro. O íbamos donde tío Simón Tomás Fernández a Santiago, o donde estaba mi abuela, o a Sosúa. Entonces me dio la oportunidad, como te decía, de recorrer el país, de andar, de tener amigos, familiar siempre, tanto en lo paterno como en lo materno. Y, y yo creo que eso nos dio la oportunidad de tener una amplitud y una visión y un contacto de primera fase, de igual con todo el mundo. Esa era una época también muy diferente a la que se está viviendo ahora. Sí. Tú sabías quién eran tus vecinos, Lógico. había una camaradería y una familiaridad del barrio. Hoy tú vives en una torre y no sabes quién vive Lógico. en el piso al lado de ti, o arriba o abajo. La gente entra y va y sale y ya. Antes no, antes había una dinámica diferente. Y yo creo que eso es parte también de la fortaleza de que un político entienda que tiene que tener contacto, que tiene que oír a los demás, que tiene que confraternizar, que tiene que sentirse identificado con el dolor o la alegría de los demás para participar realmente. Y clase media, quizá no nos hizo falta nada, pero antes tampoco se vivía de la opulencia. No. Los más ricos eran, y la clase media o la clase media baja, eran iguales, porque era un trato, lo importante era la cultura, el respeto, la comunicación. Y yo tuve la oportunidad de vivir esa época. Hito, yéndonos a la política y la política internacional, hiciste la referencia de la formación, por ejemplo, en Venezuela. Desde el año 99, con la llegada de Hugo Chávez, se estableció una transición en la vida política venezolana, que hoy lo vemos con el régimen de Maduro, donde económicamente ha sido un desastre, donde se han vulnerado todos los derechos políticos, en fin. Se ha generado una situación muy apremiante de millones de venezolanos emigrando a distintas partes del mundo y hay una situación muy compleja. Unas elecciones que se efectuaron en el 28 de julio, con una clara intención de parte de la gente, la voluntad popular se expresó, el régimen no lo acepta, en fin. ¿Qué salida desde tu experiencia política podría lograrse para el restablecimiento de una democracia tan importante como la venezolana y un país que ha sido tan representativo en otras épocas en materia democrática? Mira, como una conversación, Sí, claro que sí. tengo el teléfono aquí abajo, lo tomo y te enseño esta foto.
yo fui de observador a las elecciones donde ganó Chávez. Eso es en el 94, ese es Herrera Camping. Ok. Eh, y, y ya que tú dices del interés Sí. de las relaciones internacionales, ¿Mm? desde joven también vi que nosotros no estamos solos, Lógicamente. que siempre hay un referente Sí. y que en países que nos llevan a nosotros quizás por el tiempo, imagínate tú, cuando Colón llegó a la Hispaniola, venía de Europa, que ya era Sí, otro claro. mundo, y Lógicamente. por eso se dicen el primer El mundo. primer mundo. Entonces vienen noticias, vienen referencias, vienen coyunturas que uno va viendo y aprendiendo y avanzando. Me llamó siempre la atención. Por eso agradezco mucho la formación, el contacto, el seguimiento Sí. y el Centro de Análisis de Políticas Públicas que presido hace 17 años. Y te hago esa introducción porque lo que uno ve en Venezuela tiene para mí dos características. La primera es la solidaridad, el respeto, el agradecimiento que debe tener el pueblo dominicano ante un pueblo y un país como Venezuela que le dio cabida a Juan Pablo Duarte para que tuviera sus últimos días. Así es. Yo sé que es muy difícil que muchos se acuerden de Juan Pablo Duarte o que valoren eso. Bueno, pero yo sí. Lo otro es cuando la tiranía de Trujillo, Lógicamente. el que alzó la voz más enérgicamente en el continente fue Belisario Bentancur, presidente de Venezuela. Y Trujillo le puso una bomba que le explotó el carro y lo quemó. Sufrió quemadura, por poco lo mata. Hay un texto muy interesante, Hito, que es el del periodista mexicano Enrique Krause, que se llama el poder y el delirio, que lo hace y hace un recuento de la historia venezolana. Y según el libro y las investigaciones periodísticas, entienden que el presidente Betancourt no muere porque quien coloca la bomba le coloca más pólvora de la cuenta y la explosión de la bomba no se hizo en la dimensión que debía. O sea, que había tanta intención y tanta hazaña que esa propia hazaña evitó que él muriera. Y lo que se creó fue un fuego. Exactamente. Y como a él lo afecta, es quemándolo. Quemándolo. Y se ven las fotos después con las manos, ¿no? Correcto. O sea, Entonces, para mí eso es importante. Porque, por ejemplo, mi suegro, donde se va cuando lo persiguen cuando Trujillo, por aquella reunión en el Matún, que él fue uno de los que acudió, sí, es en Venezuela que se refugia. bien. Entonces, para mí eso es importante, ser agradecido con la democracia, con la libertad, con un pueblo solidario al pueblo dominicano. Número uno. Número dos, resulta que yo creo en los principios de la democracia y la libertad. Claro. Y entonces me formé en Venezuela políticamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Las limitaciones, la falta de democracia y de libertad por un régimen opresor que casualmente ayer claramente cuando le llama al presidente Abinader con epítetos que no corresponden, se da cuenta que es un truculento eh, que ya no sabe qué hacer ni qué decir y que no hay que ponerle mayor atención tampoco ante esos gritos desesperados con que se manifiesta él y su cuadrilla, me refiero a Maduro, Sí, lógico. y que da pena un país tan rico, con tantas oportunidades, que una serie de ignorantes estén gobernando y estén llevando a donde está, que hay 8 millones de personas que han salido de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Dirán, ¿y qué hace República Dominicana y el resto del mundo opinando sobre eso? Bueno, aquí hay 200.000 venezolanos que nosotros, vuelvo y digo, más que por agradecimiento y por la democracia y la libertad en que creemos, son personas que nosotros tenemos aquí, que podemos opinar porque es una responsabilidad que tenemos sobre ellos, como lo tiene los Estados Unidos, como lo tiene España, como lo tiene Colombia, como lo tiene Colombia, como lo tiene Brasil, que tiene 1 millón. Sí. Entonces, no es solamente que somos espectadores,
es que tenemos una masa de seres humanos que está demandando espacio, seguridad, servicio médico, compromiso. Hito, pero en ese sentido, muchas voces hablan de que la salida del régimen no puede ser sobre la base de diálogo ni de recursos eminentemente democráticos, porque esos dictadores no se acogen a ese modelo. ¿Verdaderamente existen mecanismos para generar una presión lo suficientemente fuerte como para que ese grupo acepte lo que determinaron las urnas el 28 de julio? ¿Verdaderamente eso es posible? ¿O habría que incurrir a una modalidad un poco más agresiva, un paso más adelante? ¿Qué piensas tú desde ese punto de vista? Fíjate, es una posición difícil de un análisis frío y lejano. Es lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, o lo que sucede en países más radicales incluso, como Irán, Claro. que ahora le prohibieron a las mujeres hablar porque es una provocación oír el metal de voz. Y tienen que andar con su túnica y nada más se le ven los ojitos atrás de una malla. Desproporcionada. Exacto. O lo que sucede a veces en África, donde hay todavía tribus que pelean uno con otro y aniquilan a las mujeres y a los niños. Yo lo que creo es que estas presiones se ejercen porque si en algún momento tienen algún grado de lucidez este grupo de personas y se dan cuenta que es mejor salir bajo una negociación ante los atropellos que en algún momento le van a cobrar causas penales, entonces yo creo que sería más sensato que, que terminar en la reja con cadena perpetua, o que venga alguien, se inmole y le dé un tiro, o lo apuñale, o ponga una bomba, ¿verdad? Sí, claro. Y se muera con ellos. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que somos creyentes y de respeto a la vida, que ellos lo entiendan y busquen una salida y den paso a que se restablezca la democracia. Que eso sea fácil, no, no es fácil. Que el pueblo venezolano es un pueblo manso, que incluso no tiene herramientas bélicas en la mano, porque no hay, la naturaleza del pueblo venezolano no está armado. No. Su cultura no es como la nuestra, que sí hay armas en la calle y que hay un porte y una tenencia. Allá no. Bueno, llegará el momento en que algo pasará. Viniendo luego ya a la República Dominicana, tú formas parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Se ha iniciado formalmente un nuevo periodo constitucional, habiendo agotado los procesos electorales en el país que se desarrollaron con mucho éxito. Tanto el proceso de febrero de las municipales como las elecciones generales del mes de mayo. ¿Qué puede esperar la sociedad dominicana en un nuevo periodo del presidente Abinader? ¿Qué ha ocurrido o qué ha ocurrido en este último tiempo que no pasó al principio? Evidentemente la pandemia, pero ¿qué elementos podría esperar la sociedad dominicana en este nuevo y último periodo del presidente Luis Abinader, como él mismo lo ha planteado? Va a ser un periodo muy dinámico y diferente, Sí. porque desde un punto de vista real, es un periodo casi de 2 años y medio. Y esos 2 años y medio con una dinámica que, si Dios lo permite, no tendrá pandemia, ni tendremos los impactos iniciales de lo que fueron las coyunturas por la guerra de Ucrania y Rusia, con la ausencia de los granos, de los metales, de los embarques que salían de ahí y que ya tenemos otro nicho de mercado. Sí. Y ojalá, vuelvo y digo, que Dios nos ayude y que no tengamos impactos naturales como los dos que recibimos en los últimos 2 años. Ahora bien, tenemos las reformas, que son varias, Sí. y eso va a tener un costo político natural, porque no se complace a todo el mundo, y entonces pasará un tiempo en lo que se recobra ese costo político, pero en el 2026 ya tenemos elecciones internas de los partidos políticos, incluyendo el nuestro. Lógicamente. Porque las elecciones son en el 28, pero la competencia comienza en el 26 y en el 27 se elige el candidato. Y en el 28 son las elecciones.
Entonces, estos 4 años conllevan eso. Y el presidente, que tiene un norte claro, que tiene objetivo preciso, que ha podido escoger, ¿verdad?, cuáles son los nichos donde va a priorizar, porque evidentemente sería iluso, y yo creo que la oposición, sea cual sea, siempre exige más para poder justificarse, incluso nosotros mismos, si fuéramos oposición. Lógico. Pero el que está en el gobierno, que es el que sabe con qué cuenta y qué puede ejecutar, tiene que buscar objetivos específicos. Y yo creo que el presidente tiene cuentas ya que presentar, positivas. Institucionalidad, lo que hemos nosotros hecho con la recuperación y la creación de nuevos empleos, relanzamiento y fortaleza de sectores. La zona franca, por ejemplo, que nos toca a nosotros, la encontramos con 132.000 empleos y hoy día tiene 200.000 empleos. La encontramos en el 2020 exportando 5.000 millones de dólares y estamos en 8.050. Este año cerramos en 8.500 por cómo vamos. Nosotros comenzamos con segmentos que eran limitados. Ya nosotros estamos hablando de semiconductores, que eso es un empleo de mayor calidad, mayor técnico y mejor pago. Sí. Nosotros estamos hablando de que la industria le vendían 80.000 millones a la zona franca y hoy día le venden 130.000 millones. Nosotros estamos hablando de que hay industrias creativas que tú conoces, sí, los servicios modernos, que antes no se tenían en la mira ni la opción. Tenemos, y esto es por lo que yo cuento, nosotros, por ejemplo, teníamos 28 años en una lista negra, porque aquí no se combatían los ilícitos, ni había garantía de patente, ni de registro de marcas, y una serie de cosas que ya salimos de esa lista negra este año, que es el informe 301 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hay avances, hay avances. Pero yo te estoy comentando lo que me toca a mí. Lógico. Cada uno le puede comentar lo que le tocan a ellos. Y sin lugar a duda que la estabilidad del dólar, sin lugar a duda que la referencia de la tranquilidad democrática, que la referencia de la tranquilidad económica y social es un referente en el mundo y en la región, que hoy donde quiera que nosotros vamos, al presidente Abinader lo abordan, porque realmente han sido tiempos desafiantes y nosotros hemos podido lograr mantener un crecimiento de un 5% anual y una inflación por abajo de 2 dígitos que no la han podido tener ni siquiera los países de grandes economías y que son autónomos en cuanto a lo que necesitan. Hito, llegaste al Partido Revolucionario Moderno en el marco de la campaña de 2020. Has desarrollado una dilatada carrera en la política y consecuentemente hay una representación de tu liderazgo diseminado en el territorio nacional. Siempre surgen las inquietudes de que una figura como tú, que ha estado gravitando en la actividad política por tantos años, agotaste una temporada de 18 años en el Congreso Nacional y que ahora en el partido y como ministro también has presentado resultados al pueblo dominicano y que esa hoja de servicio se sigue ampliando, ¿no? En ese orden y en ese contexto, las inquietudes políticas se dirigirían, Hito, a la consecución de una candidatura, de llevarte y ser quizás un nuevo presidente por la organización. ¿Cómo estarían esas inquietudes, no solamente tuyas, sino de la gente tuya que está en el país también y que activa políticamente? Fíjate, yo ya les comenté que vengo de una formación social cristiana. Entonces a la providencia nadie se le niega. Lógicamente. Es lo mismo que la suerte. Eso es así. La suerte te encuentra trabajando y tú tienes más suerte. Si te encuentras durmiendo, tú tienes menos suerte. Eso es así. Ahora, ¿qué es lo primordial en este tiempo? Donde hay más comunicación, donde la gente, querramos o no, hay 11 millones de comunicadores, porque cada cual anda haciendo su... Sí, se ha democratizado más ese ejercicio. Para bien o para mal. Sí, es así. ¿Qué hay por delante para el partido primero? Una buena gestión de gobierno. Si no hay una buena gestión de gobierno, cualquier candidato haría una pobre propuesta. Porque para comenzar entonces, tuviera problemas, ¿verdad?
yo creo que aquí hay que apostar, y hoy día de lo único que hay que hablar es de la gestión de gobierno del presidente Abinader. Y que esto pueda ser la tarjeta de presentación para que cualquiera que aspire pueda decir, mira, yo quiero seguir haciendo esto. A nosotros nos falta complementar estos puntos, fortalecer tal y cual cosa, porque ni en 8, ni en 16, ni en 20 tú vas a poder terminarlo todo porque siempre hay nuevos desafíos. Siempre hay una carretera nueva, un hospital nuevo, una tecnología nueva, más modernización, más cosas por hacer. Incluso yo soy de la escuela que digo, y qué bueno, porque si no, no tuviéramos trabajo. Si no, no nos pudiéramos justificar en participar, en tener una interacción público-privada, público, lo que sea. Pero hay algunos compañeros ya que, a pesar de que ese es un discurso, creo que es el más sensato en esta etapa, y yo me inscribo en él, en trabajar por el gobierno, en seguirle presentando resultados a la sociedad dominicana, pero no menos cierto, Víctor, es que hay inquietudes en el seno del partido procurando la sucesión presidencial. Entonces, en ese esquema, tú estarías en espera de que se agoten primero estos procesos alrededor del gobierno, que vaya el Congreso del partido en el 26 para tomar una decisión. Es que fíjate, la carrera política no se construye en un año ni en dos. Yo estoy seguro que los que nos están mirando pensarán, bueno, pero ¿y qué problema han resuelto? ¿Dónde se han desempeñado? ¿Cuál es su talento? ¿Qué han hecho? Sí. Eso no se construye en 2 años ni en uno. Por más química que tú hagas con el espectador, con el ciudadano. Por más empatía. Por más empatía. Primero tú tienes que estar participando, y si tú tienes una historia que contar, tienes que tener pendiente primero que hay un nicho que no va a estar nunca contigo, porque puede tener otro litoral político. A ese tú no lo vas a convencer. Estamos claros. Hay otros que quizá no entienden, y hay otros que son siempre los conservadores de centro. Que son los conquistables. Que son los conquistables, y están los tuyos. Por ejemplo, dirán, no, yo tengo mucha incidencia adentro. Bueno, pero el partido no puede escoger un candidato adentro que sea mal candidato afuera, porque no va a coger un candidato para perder, o que no represente un abanico de cosas. Otros dirán, no, yo tengo muy buena aceptación y muy buena percepción, pero el debate no ha comenzado. Y le preguntarán, ¿y cómo usted tiene esa percepción? ¿En base a qué? ¿O qué usted opina del tema migratorio, eléctrico, sanitario? ¿A dónde usted ha ido? ¿Con quién usted ha hablado? ¿Qué segmento de la población usted representa? Y comienza un debate, primero a lo interno y después a lo externo. Entonces yo soy de lo que creo que si nosotros nos enfrentamos ahora como partido a una reforma constitucional, tributaria, de trabajo, social, eléctrica, y además de eso es funcionario, en el caso mío, tú me estás preguntando, si yo me dedicara a ser candidato, entonces no me dedico a apoyar la gestión de gobierno, porque voy a estar distraído. Exacto. Y distraído además con el asesor de fuera, con el asesor de local, con el compañero que te quiere ayudar, pero tú tienes que ayudarlo a que él te ayude. También. Y el que no tiene trabajo, y el que tiene trabajo, y el que quiere ingresar nuevo también, pero quiere ir donde el ministro, no donde el candidato. Claro. Y entonces eso te va a distraer. Entonces yo creo que no es sincero el que tú vas a poder consolidar un apoyo con el compromiso que tú tienes a la gestión de tu presidente, que es tu tarjeta de presentación, para que en el 2026 tú puedas decir, no, este partido puede seguir en el gobierno, este partido, yo puedo ser candidato, y aquí hay una amalgama, una cantidad de personas, 4, 5, 6, 1, 2, que quieren ser candidatos, se escogen mejor, se compite y se apoya al que gane, y los que no ganan tendrán su espacio también, porque habrán sacado 3, 2, 1, 4, 15, 20%, y entonces todo el mundo es necesario. Como un puño, un dedo solo no funciona, pero la mano entera sí se cierra así. Sí. Y así yo lo veo. Hito, Estados Unidos está convocando a todos sus ciudadanos, más de 300 millones, a las urnas. Se han iniciado ya inclusive las votaciones por correo, y ese proceso desemboca el próximo 5 de noviembre. Hemos visto ya los primeros debates, las primeras intervenciones, tanto de la candidata Kamala Harris por el Partido Demócrata, en una reconversión de la propia candidatura que originalmente la ostentaba el presidente Biden, y el retorno de Donald Trump
presidente en el 16 o en la elección del 16, pierde en el 20 y regresa ahora. En ese contexto, ¿por dónde tú sientes que está la favorabilidad o qué podría ocurrir en esa elección de noviembre? Fíjate, lo primero es que a muchos nos pudieran ver, por ejemplo, como proamericanos. Jamás en la vida. Yo no soy pro nada que no sea pro dominicano. Pro dominicano. Ahora, ¿qué pasa? Los Estados Unidos son los que están más cerca de nosotros. El socio comercial fundamental nuestro. De allá es que nos mandan 10.000 millones de dólares los dominicanos, los dominicanos, sí, así la es. llamada diáspora. Lógico. Cuando hay un tema de un ciclón, ¿quién nos manda la información? Los Estados Unidos. Hay una relación muy estrecha. Exactamente. Es así. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y lógicamente yo no soy americano, no voto allá, no soy ni demócrata ni republicano. Yo lo que sí quiero es que nos traten bien y que sean consecuentes con nosotros. En igualdad de la consecuencia con que nosotros lo tratamos a ellos. Que no nos exijan lo que ellos no hacen. Que nos exijan los valores de la democracia y la libertad y de justicia y de ley que se deben de aplicar en igualdad de condiciones. Me refiero al tema migratorio. Ahora, ¿qué yo veo adentro de los Estados Unidos? Un desgaste del Partido Demócrata, quizás un desgaste natural por los desafíos también que ellos han tenido que enfrentar con el tema migratorio, con el tema de las guerras, con el tema del COVID. Es una situación difícil con un candidato que es un candidato, y yo diría también difícil de manejar, porque tú no sabes con qué te va a salir, porque tú no sabes si en bien o en mal no tuvo problema con Putin, no tuvo problema con Corea del Norte, la economía funcionó, no comenzó ninguna guerra. Por más estruendoso que sea su presencia, su participación. Y con un partido demócrata que tuvo que sacar a su presidente Biden de la candidatura y que ahora entra una novedad que yo la considero interesante. Sí. Por primera vez mujer, que argumentó ya en esta semana un buen debate, yo diría, y cuidado si no lo ganó. Pero que hoy por hoy en el conteo de los delegados, porque es una estructura diferente a la de nosotros. Sí, claro. Recordemos que cuando Trump le gana a Hillary Clinton saca más votos. 3 millones de votos más que el voto directo universal. Pero él gana en delegado. Exactamente. Y los delegados entonces son los que valen. Y hoy por hoy se da la misma coyuntura. Trump tiene más delegados, no es una brecha muy amplia, pero tiene más delegados, aunque el Partido Demócrata ya están en una situación empate. ¿Qué es novedoso? Concho, le pareciera que a Trump algunos astros están alineados, porque mira, para que le hagan un atentado, que muchos creyeron que fue un montaje de película, pero llevarle una oreja a 200 metros de distancia y no matarlo, pareciera que el hombre tiene algún designio predestinado para participar activamente en unas elecciones y veremos qué pasa. Ya se está comenzando a votar. Sí. Porque allá también se vota por correo. Lógico. Ya empezó el proceso. Ya comenzó el proceso. Veremos qué pasa. Lo que sí es seguro es lo que yo le he dicho con quien interactúo del gobierno americano en este momento, y es que va a haber un cambio de gobierno. No importa quién gane. Sí. Porque si gana Kamala, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama la APEP, que es una iniciativa de Biden, que no tiene fondo del Congreso, que no tiene un mandato específico, sino una iniciativa presidencial que hay que ver si Kamala la sigue. Claro. Y si gana Trump, bueno, pues ya es otro partido. Es otro partido. Entonces, lo que sí es seguro es que van a haber cambios. Ito, siguiendo con la política norteamericana, visitó recientemente el país el secretario de Estado. Uno intuye, por lo que ellos reflejan también en términos de información y por el nivel de compenetración que ha tenido el gobierno dominicano con el gobierno norteamericano, que las relaciones están en su mejor momento. ¿Verdaderamente es así lo que se proyecta? Que en este momento se transitan unas muy buenas relaciones entre el gobierno de la República Dominicana y de Estados Unidos. Excelente comunicación. Sí. Pero con los Estados Unidos hay que tener cuidado, porque los Estados Unidos responden a intereses, no a amistades. Los Estados Unidos responden a la defensa
de sus intereses. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Tú puedes tener amigos como cualquier otro, pero a la hora de que un funcionario público americano vaya a tomar una decisión, son los intereses de los Estados Unidos. Eso es lo que se impone. Eso es lo que se impone. Y te lo digo porque nosotros tenemos una presión con un tema migratorio que para mí no tiene una justificación, porque están solicitando que nosotros vayamos más allá de lo que ellos nunca han hecho y de lo que ellos no son responsables. Por ejemplo, cuando nosotros interactuamos, y eso lo comparto con los amigos televidentes y con ustedes, yo les digo, bueno, pero nosotros lo tenemos ustedes de referencia. Ustedes deberían de ayudarnos a nosotros a ver cómo ustedes manejan cuando un policía con sus rodillas se le pone aquí a un individuo y el individuo se muere después por asfixia. Yo estoy seguro que el sheriff, el diputado, el senador y el presidente no querían que ese policía hiciera eso. Pero si pasara algo aquí, dentro de las anormalidades y violencia que pueden haber entre 12 o 13 millones de personas, no, nosotros tenemos un informe negativo que nos condena y bla, 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 bla. ¿Cuál es el informe que le hacen a ellos? Cuando un vaquero sale con un látigo a castigar con ese látigo como si tuviéramos en la época de los cowboys a otro individuo. O cuando se agarran grupos de personas, entre ellos una familia, y resulta que tú no vas a encerrar a unos jovencitos con otros adultos que tú no conoces y no sabes si son criminales, entonces esos jovencitos se ponen aparte. Pero para que no se pierdan, los rodean de una malla metálica casualmente que le llaman jaula. Y eso sucede en las fronteras en los Estados Unidos. Pero aquí si por casualidad un niño se queda... Hay una concepción, una mentalidad distinta. Entonces yo creo que, por eso te digo, que tiene que haber una evaluación más sensata. Yo creo que ellos hacen un rol que debe de haber, porque es como cuando nosotros, o lo hago yo por lo menos en el ministerio, yo estoy sometido a una ISO y los colaboradores nuestros saben que hay una evaluación anual y que hay que cumplir con ella. Entonces yo creo que sí, que los procesos se deben de seguir, pero para todo el mundo igual. Me voy a aspectos personales, y yo sé que también son del interés de la gente. Chabela en este momento vive con un abuelo en su casa, ¿verdad? Y tú estás viviendo también con una abuela. Esa relación con dos nietos, ¿cómo es la vida de ustedes a nivel de los fines de semana cuando esos muchachos llegan ahí a esa casa? ¿Cómo ha transformado eso la vida de ustedes? Eso es una maravilla. Me acuerdo de mi mamá que decía que si hubiera sabido tiene los nietos primero. Primero, claro, es así. Y eso es tan maravilla que tú lo disfrutas muchísimo, incluso cuando te cansas se lo da a su mamá. Claro. Ya me cansé con su mamá, claro. O te desaparece y sabe que su mamá lo va a cuidar. Va a estar ahí. Sí, sí. Pero la Dice verdad, que es un amor irresponsable, eso es así. correcto, 100%. 100%. 100%. Imagínate tú que Daniela, mi hija, es vegan. Y entonces lo lleva mucho Mateo, y Sol vendrá todavía. Sol tiene un año, todavía no come más que papilla o la leche materna. Pero ya Mateo sí es una draga comiendo y come carne y come de todo. Ellos no lo tienen en el mismo régimen. Pero hay que tener cuidado porque tú no le puedes dar mucho dulce. No, el azúcar. No, a la mamá no le gusta. Entonces tiene que ser medio escondido. Y usualmente, Igual. ¿qué te permite tu actividad oficial? ¿Qué te permite hacer con tu familia en el marco de un fin de semana y espacios libres? ¿Qué usualmente hacen? Es muy limitante porque nuestro presidente no tiene hora ni día. Exacto. Por ejemplo, ahora, el próximo fin de semana, vamos a un consejo de ministros en uno de los ayuntamientos de la provincia. Sí, exacto. El domingo. El domingo. Pero el sábado yo voy a estar con él en Santiago en una inauguración y una ampliación de una planta de producción de aceite, mantequilla y bueno, y 2 o 3 cosas más. Y entonces no hay día. ¿Qué hace uno? Sacar el espacio en algún momento. El fin de semana anterior teníamos una Ruta Mi Pyme con una actividad de pequeños emprendedores en La Terrena. Bueno, yo iba el viernes en la tarde, con la visita de Blinken no pude ir. Me fui el sábado, me fui con la familia
el domingo fui y la visité y estuve con este tema de estos emprendedores que nosotros llevamos de todo el país a un punto, y entonces ahí se hace esa feria, mi pyme, se vende y se hacen contacto para ser suplidores. Me pasé el domingo en la mañana y me disfruté el sábado y el domingo en la tarde. Y después regresé para Santo Domingo. Y esa es la vida también del político, es lo mismo que el médico o el guardia. Cuando al guardia le dicen, no, usted está trasladado para Dajabón, y al año y medio le dicen, no, ahora usted tiene que ir para Higüey, tiene que visitar a la familia donde esté. Claro. O al médico que es ortopeda y está de turno y lo llaman a las 2 de la mañana, hubo un accidente, aquí hay un hombre con una pierna rota, usted se tiene que levantar y ir a trabajar. El político tiene una vida cuando le toca tener la oportunidad de ser servidor público, de tener una agenda muy supeditada a otras coyunturas que no son propiamente las que él desea o lo que la familia desea. Y tú hacías mención a tu madre, y fue una artista reconocida en ese ámbito de la música clásica, siendo soprano. ¿Alguna vivencia de manera particular con tu madre que te venga a la mente con algún nivel de regularidad en esa relación con ella, en ese mundo que ella escogió y desarrolló su vida? Todos los días. Sí. Porque mi mamá fue una madre proveedora, separada de mi papá en 2 ocasiones. Se tuvo que ir del país porque ella era secretaria del rector de la UAS en los años 50 y finales. Y entonces, por un abordaje de la época, de esos trogloditas de los Trujillo, hubo que sacarla del país. Y conoció a mi papá afuera. Pero desde joven, una profesión tan desconocida en República Dominicana como son las artes clásicas. Sí. Y llegar a ser profesora por 50 años, de los cantantes líricos, directora de Bellas Artes, del Teatro Nacional. Cuando era Codetel, ella fue directora del departamento artístico. Y una vida muy sociable. Por ejemplo, yo recuerdo y conozco a Fernandito Villalona de cuando Fernandito Villalona era un muchacho y comenzaba a cantar, porque iba a saber con el diafragma, con qué se habla, con qué se canta, las cuerdas vocales, o a Rina Ramírez, o a un sinnúmero. ¿Nunca sentiste inquietudes por seguir esos pasos de tu madre, de involucrarte en eso? ¿O nunca se intentó, tú no Sí, quisiste pero no daba hacerlo? para No eso. daba para eso? Y ella me identificó. Mijo, dedícate a otra cosa. Sí. En la familia nada más hay una, que es la nieta más Ok. joven. Pero, y con mi mamá siempre anécdota. Mi mamá era compañera de nosotros. Cuando iban a la casa mis amigos y nosotros le dábamos cuerda a cualquiera, ella se sumaba como una más. Con mi mamá nosotros íbamos a cualquier sitio a visitar cualquier barrio, cualquier amigo, cualquier amiga al interior, a ver los detalles de cada actividad social, cultural, y anécdotas por montones. Además de tener la oportunidad de conocer y vivir lo que es la música, lo que es el arte, lo que es la cultura. Que eso, el que tiene la oportunidad de conocerlo, de vivirlo, de saborearlo, de entretenerse con eso, bueno, pues tiene un mundo inmenso. Y tú, finalmente, entrando a la política dominicana otra vez, tú has sido una figura que ha estado en el centro del debate durante muchos años. Y en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tú fuiste un crítico de muchas de las acciones de esos gobiernos. Posterior a la salida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y la formación de la Fuerza del Pueblo, pues hay una reconfiguración del espectro político dominicano. Ahora bien, la insistencia de figuras que han durado mucho tiempo en la escena política, ¿qué lectura tienes de esto? Un hombre como Leonel Fernández, por ejemplo, que fue candidato por vez primera en 1996, todavía en el 2024 insistía con ser candidato. Los tiempos no varían lo suficiente como para que se le dé paso, oportunidad a aquellos que no han tenido la oportunidad de aspirar, a aquellos que no han tenido la oportunidad de dirigir el Estado dominicano, de aportar ideas nuevas. ¿O siente que es parte del proceso y que a pesar de siempre hay un espacio para que vuelva el de siempre? Mira, los tiempos son diferentes.
y los personajes también, y los países también. Ahora bien, primero me miro en mi propio espejo. Yo pasé 18 años en la Cámara de Diputados compartiendo con 190 diputados. Pero dijiste no voy más después. Correcto. Eh, yo fui 8 años miembro del Consejo de la Magistratura, de un partido de la oposición con la guerrilla dentro de mi propio partido. Ujú. Fui 2 años presidente de un Parlamento de Acción Global que lo componen 140 países, que me lleva a ese Parlamento Minú y que compartía con Valentín, con Magda Rodríguez, con Víctor Suárez, con muchos que no eran de mi Afines, y no partido, eran de tu partido ni afín a ti, a tu pero posición sí política. teníamos objetivos de participar Sí. como dominicanos y como congresistas, incluso de temas que uno tenía que tratar, aunque no fueran con lo que uno se identifica, pero hay que tratarlo porque la democracia tiene su nicho. No hay cadáveres políticos. Incluso mi relación con presidentes e intelectuales de otros países así lo demuestra. Ujú. Tú me preguntas de Leonel Fernández. Quizá lo traigo a colación por la reciente elección, ¿eh? Mira, y tú mencionabas fuera de cámara mi amistad con el presidente Piñera de Chile. La primera vez que el presidente Piñera vino aquí, se pasó una semana conmigo, fue Brillante a propósito. Es un bueno, hombre extraordinario. extraordinario, Extraordinario. lamentable que nosotros como seres humanos se reconozcan por pequeña diferencia a grandes talentos luego de que se desaparezcan. Pero en el receso de su primer mandato, él viene donde mí, amigo de él desde antes de su primer mandato. Se pasa una semana conmigo aquí y entonces yo le hago varias citas con los líderes. Vamos a comer con Leonel Fernández. El presidente era Danilo Medina. Vamos a comer con el presidente Leonel Fernández. Testigo, Carlos Castillo y el senador Victoria de Nagua. En ese momento, el anterior, senador de los dos. Aristides Victoria. Sí, exacto. Aristides. Y Carlos Castillo, Y Carlos senador Castillo, de sí, Ocoa. era senador de Ocoa. Y estamos almorzando. El presidente Fernández le dice que si él iba a volver como candidato a Chile, Ujú. que qué pensaba. Entonces él le decía, mire, yo no sé. Yo lo que sí estoy haciendo es hacerme extrañar a ver qué pasa, a ver si tengo esa posibilidad. Y era una manera de decirle también al presidente Leonel Fernández, porque estábamos conversando sobre temas como el que tú planteas, de que uno se tiene que hacer extrañar y ver cómo uno sigue participando, sigue siendo proveedor de cosas positivas dentro del espectro que tú puedes impactar y tener vigencia, porque yo creo que el retiro es algo muy subjetivo. Entonces, a mí me hubiera gustado ver a un presidente Fernández, por ejemplo, cuando salió de la presidencia con un partido que todavía estaba en el gobierno, con un país que reconoce su talento y su intelecto. Secretario general de la ONU, por ejemplo, de la OEA, la OEA. Quiero decir, de la OEA. O por qué no también, quién sabe si de la Siempre se ONU. habló que en el año 2011 había una pretensión. O de la CAF, o hubiera sido el primer hispano, en vez de Mauricio Claver, que llegara al BID, por ejemplo. Claro. O quién sabe qué. Ah, no, pero él decidió Insistir aquí. insistir primero al interno de su partido, porque no le dio vacaciones a su sucesor. Se quedó como una sombra. El otro se sintió incómodo y lo vio entonces como una amenaza. Y comenzó entonces una pugna interna que llevó a un partido a desaparecer casi hoy día, como desaparecieron los rojos, los azules, los bolos, los coludos, el reformista y el PRD, que tienen menos de un 1% hoy día. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que reconocer hoy día en el presidente Abinader, que teniendo en el 2028 62 años, 61 años, está poniendo un candado para que sea imposible volver a aspirar.
No es que dice que no va a aspirar. Pero tú entiendes esto que tenemos en el país obcecados del poder. Hay gente obcecada, obsesionada con eso. Yo creo que sí, comenzando por el que fue mi líder, Balaguer. Sí. O si tú quieres por Trujillo, que hubo que ajusticiarlo para que saliera del poder. Pero eso no es una cultura dominicana solamente. Tú ves a Donald Trump aspirando otra vez, Insistiendo, con 78 años. con 78 años, o a Biden insistiendo con 80 años. Yo creo que los más inteligentes, bueno, pues analizan bien su futuro, ven realmente cómo pueden seguir siendo importantes y tomar las medidas más adecuadas de que los respeten, de que tengan nichos de admiración, de que puedan ser útiles, de que los recuerden siempre con con un cariño lo más grande posible. Y ya tenemos que irnos. Me queda una última pregunta y tiene un carácter muy personal. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos, tus nietos y el pueblo dominicano que tú le has servido cuando indefectiblemente, bueno, abandonemos el mundo? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Qué elemento tú quieres dejarle a tu familia? Con mi familia y mis amigos como un amigo, Sí. como un referente, Sí. como cercano. Y después con el pueblo dominicano con cierto grado de respeto y como un amigo, como alguien que pudo aportar algo en el momento que le tocó y que dejó una impronta positiva. Bueno, gracias, te agradezco infinitamente. Estos minutos hemos conversado un poco de todo. Siempre es muy interesante esto porque eres un hombre de una vasta experiencia, no solo en la actividad política, sino en la vida, ¿no? Y tienes una visión global muy interesante. Te agradezco y te felicito por este nuevo proyecto Sí. Que tienes. Ahí te da una perspectiva diferente Así es. Y que suma más Sí. a la trayectoria que tú tienes. Bueno, Te muchas felicito. gracias, muchas gracias. Y tú has estado con nosotros. Ha sido una interesante conversación. Muchas gracias.